Mis amados, estamos viviendo un tiempo que después de pasar 21 días orando, después de pasar 21 días buscando del Señor, ¿verdad? Nos imaginamos que en el día 23 ya se había resuelto todo y que ya todo iba a discurrir de una manera diferente. Y esperábamos que como oramos al Señor y el Señor iba a responder y ya tendría que haber arreglado todo. Y por ratos miramos la realidad y da la impresión de que el Señor no está así, ¿o no? A ratos da la impresión que el Señor no estuviera en el Chapare, por ejemplo, que no estuviera en el alto, en el sitio donde iban a quemar ese tanque. ¿Cómo se llama el lugar ese? Sencata. Parece que no estuviera en Sencata. Y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y por eso me gustaría que esta noche recordemos que el Señor Jesucristo siempre está. Dígale al que está a su lado, el Señor siempre está. Siempre. Cuando las cosas están bien, el Señor está. Cuando las cosas aparentemente no están bien, el Señor está. Vamos a meditar basado en Lucas 24. Y quiero que mire primero conmigo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Quiero contarle algo. Resulta que el Señor Jesucristo ha venido predicándoles por 3 años a la gente. Ha venido haciendo milagros, ha alimentado gente, ha levantado muertos, ha sanado enfermos. Ha hecho que se seque una higuera. ¿Verdad? Ha hecho infinidad de milagros y la gente está ahí viendo el poder, la potencia de este Dios. Y todas las cosas que Él les ha dicho se han cumplido, todas las cosas que Él prometió hacer las hizo. Entonces, no había duda, este hombre era lo que Él decía. Ahora, de repente, el día que menos esperaban, lo han agarrado. Y el Señor ha ido a orar a un lugar y ha ido con algunos de sus discípulos. Los discípulos no han aguantado, se han dormido. El Señor ha orado. Finalmente lo han tomado, lo han llevado preso, lo han juzgado de una manera así bien injusta. Lo juzgaron, de un lado a otro entre Herodes y Poncio Pilato. Pilato se lava las manos, no lo quería juzgar. Finalmente todo el pueblo lo juzga y dicen crucifícale, lo prefieren a él que a Barrabás. Es como que los 3 años de repente han sido destruidos en un solo día, en un solo viernes, por decirlo así. Pero no solo eso, resulta que han terminado asesinándolo. Y sus discípulos, que lo han visto, que han creído en él, que han participado de la gloria de él, ahora están confundidos. Hay confusión. Vamos a meditar pensando, respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo hacer para entender que Jesús siempre está? ¿Cómo hacer? Mire este momento de confusión. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Si usted lee el capítulo 23, al final dice, las mujeres acomodaron especias aromáticas para llevar al día siguiente porque era el día de reposo. Y dice entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Ya pensó? Oye, vamos a ungir el cuerpo encima. No hay el cuerpo, ya lo último que faltaba. Nos robaron el cuerpo. Y los corazones se han confundido. Que macana, hace 3 días estaba gloriosamente el ministerio floreciendo y esperábamos que nuestro Salvador en cualquier momento se iba a tornar en el libertador de Israel y nos iba a llevar y nos iba a hacer reinar sobre los otros y de repente lo han matado y por último nos han robado el cuerpo. ¿Ya pensó? Y ahí vino un momento de confusión, pues. Se han metido al sepulcro y no hay nada. Ellas traían con qué ungir el cuerpo porque ya el cuerpo teóricamente tendría que estarse descomponiendo. No hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas, ya habían quedado. ¿Y ahora? Así como uno queda a veces, todo iba bien hasta que de repente en un rato todo se tornó, parece que todo estuviera mal. ¿Sí o no? ¿Han vivido esa experiencia? Está todo bien y de repente ¡pum! Cae alguien enfermo. O vos caíste enfermo.
O de repente te dicen que perdiste un dinero, o de repente te dicen que te han metido un juicio y no sabes, y todo estaba bien, y vos estabas confiado, orando, disfrutando de la presencia del Señor, de la gloria del Señor, y de repente, ¡pum! Todo se complicó. Así estaban estas mujeres, todo complicado. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, versículo 4, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Por si esto fuera poco, no hay el cuerpo, y vienen estos tipos y le dicen: no está aquí, ha resucitado. Y ahí les dan un consejo, que es el primer punto que les quiero comentar. En medio de la confusión, recordar. ¿Qué debo hacer para entender que Jesús siempre está? En medio de cualquier confusión, recordar. ¿Qué dije yo? Recordar. ¿Qué debemos hacer cuando estamos confundidos? Recordar. ¿Recordar qué es el punto? Y él dice: no os acordáis. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Quienes estaban ahí eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11 dice: mas a ellos les parecía que locura la palabra. No, esta tan loca. Pará, ¿cómo van a estar locas si es lo que dice la palabra? Exactamente como cuando vos estás en problemas y alguien te dice: Dios está en control, y yo decía: ay, no es esto lo que yo quiero. Decime de dónde voy a conseguir la plata. Decime qué médico es bueno. Pero no me digas que Jesús está en control. Si estaba todo bien y de repente estaba saninga la prima y de repente se cae. ¿Cómo es posible? Estaba todo bien. Jesús está en control. Ya le lavaron la cabeza a este. ¿No es? Eso es lo que dice la gente. Dios está en control. Sí. Amén. Unos amenes como diciendo: cállate. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué? Maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos amados, es necesario en los tiempos que parece que Jesús no está, recordar. Oye, recuerda lo que dice la palabra. A ver, de repente esos cohetes que se escucharon, sean revolucionarios, gente perversa que no son cohetes, y que son armas de guerra, y se empieza a escuchar ta, por ahí afuera, por la calle. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Algunos gritarían, otros llorarían, algunos saldrían corriendo a ver qué pasa. Pero ¿saben qué hay que hacer en los momentos de confusión? Decirle al que está a tu lado: recordar. Oye, acordate lo que Dios dice. Mío eres tú, yo te escogí. Con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Yo soy el que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre. Recuerde esas cosas. Mi amado, ¿sabe qué? Es importante conocer las promesas del Señor para afirmarnos en ellas en los momentos de confusión, para que nuestro corazón no se abata. Ahora mire lo que sigue a continuación. Y aquí dos de ellos, dos discípulos, escuche, les habían dado una orden. Y la orden era: esperen en Jerusalén. Espérenme en Jerusalén, nos vamos a reencontrar en Jerusalén. Voy a resucitar al tercer día y nos vamos a encontrar en Jerusalén. Bueno, ¿sabe qué? A esto se les ocurrió la brillante idea: no, ya aquí todo está perdido. ¿Viste esa gente que es derrotera? Que viene algo y no, qué desgracia, y se mueren y se dan al muere, y vos los miras y están ahí. No, sí, yo pensé que el Señor me amaba, pero nunca pensé que ella me deje y no sé qué. ¿Verdad? ¿O no? Derrotado.
Dos dijeron, bueno, no tenemos nada que hacer aquí, vámonos a Emaús. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Oye, la idea, la orden era quédense en Jerusalén. No, vámonos. ¿Y saben cómo iban? Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es interesante, estaban rememorando todo lo que había pasado, cosa por cosa, paso por paso, pero alejándose, apartándose, yéndose lejos de la voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad buena, agradable y perfecta era, quédense y esperen en Jerusalén. No, ellos, no, nos vamos a ir a Emaús. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, el Señor hay ocasiones en que se esconde para que no le veamos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, aunque sabemos que su mano poderosa está a nuestro favor, muchas veces no la vemos. No se mueve el rato que queremos. ¿Te pasó? Están acá, decía mi amigo de Córdoba. ¿Por qué pasa? Y decir, ¿pero qué pasa? ¿Acaso no soy hijo de Dios? ¿Acaso Él no me ama? ¿Acaso Cristo no murió por mí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto que vivo? Pero no estos iban así. Dice, estaban los ojos velados para que no le conociesen. ¿Ya pensaste que alguna vez Cristo puede venir y hablarte a través de la persona que menos esperas? Un desconocido, un hermano al que menosprecia. Pero ¿cómo la hermana Andrea me va a decir algo a mí de Dios si ella es la que limpia la iglesia? Pero si a este hermano lo veo una vez al mes, ¿qué me va a poder decir algo este hermano a mí? Se ha acercado un perfecto desconocido. Porque pónganse en los zapatos de los dos discípulos. Ellos no están viendo a Jesús, no están reconociendo a Jesús. Y encima viene e intrusea. ¿Viste? Hasta en un metiche puede hablarte el Señor. Y les dijo, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y mira el Señor, pues. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? El autor de las cosas preguntando, oye, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ha pasado? Quizá algún día Jesús te pregunte, ¿qué cosa? Y vos estés en la actitud correcta y puedas decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Eso que tú sabes, eso que tú planificaste desde antes de yo nacer, eso está pasando, Señor. ¿Qué cosa? Y ellos le dieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjense que muchas veces conocemos los hechos y nos olvidamos que Jesús está en control de los hechos, nos olvidamos que Dios está en control de los hechos y estamos tan centrados en los hechos que no podemos ver al Señor que está ahí con nosotros. Estos estaban centrados en, no, sí, mira qué macana, lo crucificaron, viejo. No es lo que esperábamos. ¿No te pasó alguna vez que las cosas no se dieron como esperabas? ¿Y cuál es tu actitud? Qué desgracia, ¿cómo me hace esto el Señor? Yo pues esperaba que mínimamente se solucione el asunto. ¿Viste que no somos tan difíciles? ¿Viste que no somos tan distintos a los discípulos? Igual de cabezones, igual de humanos, igual de mirar con el raciocinio y no mirar con los ojos de la fe. Fíjense que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Saben qué ellos esperaban? Que Él levante un movimiento armado, que es lo que muchos están esperando. Pero ¿por qué el ejército no va y se mete de una vez y mata a los terroristas y que se acabe el problema? No te quiero avergonzar, no levantes la mano. Pero ¿has pensado en eso? ¿Te ha venido el pensamiento al corazón? ¿Y no te has puesto a pensar que Dios está en control de este asunto? ¿No te has puesto a pensar que aún este asunto es para la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo? ¿No te has puesto a pensar en eso? Nosotros esperábamos que cuando entre la Biblia, ¡ay, paz! En un ratito. Pero resulta que es cuando han empeorado las cosas.
Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sabían que era el tercer día, pero no se acordaban que Él dijo, al tercer día voy a resucitar, hijos. Espérenme. Espérenme en Jerusalén. Sabían que era el tercer día, pero no estaban obedeciendo. ¿Sabe cuál es el problema? Escuchamos palabra y palabra y palabra. En esta iglesia se da mucha palabra y usted escucha, a veces ni la escucha, la recibe y la traspasa y de bello y ni la escucha. ¿Verdad? Y algunas escucha, pero ¿sabe cuál es el gran problema? Le pasa lo mismo que esto. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oye, no es que no sabían que Él resucitó. A pesar de que sabían que las mujeres están diciendo resucitó, ellos decidieron irse, ¿ya viste? ¿No es esa la actitud nuestra a veces? No voy a ir más a la iglesia. No soporto esto. Oye, el Señor está aquí. Está aquí en serio. Está, Él lo prometió. La palabra dice, donde estén dos o más reunidos en su nombre. ¿Quiénes vinieron en el nombre del Señor Jesucristo? El Señor está aquí. Él está aquí. Te estoy hablando en el nombre de Él. Él está aquí. Pero viste que lo oímos como oír llover. Ah, sí, está aquí. Oye, está aquí. Y no está aquí por nada. Está aquí por ti. Vino por ti. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y como no le vieron, estamos dudando que haya resucitado más o menos, ¿no? Bueno, mire la respuesta del Señor. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Sabe qué les he estado diciendo? No sean lerdos para poner por obra lo que han creído. Porque hay mucha gente que lo sabe aquí, pero no lo pone aquí. Tardos de corazón. Quizás vos sos un tardo de corazón y esta noche estás, ay no sé qué desgracia mi vida, y yo acepté al Señor y me va mal y no se arregla y yo creía que iba a volver ese hombre y no volvió, yo creí que iba a volver esa mujer y más bien me dejó, ya se pilló otro, qué desgracia mi vida. Insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y mire, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué fue lo que hizo con el pan? Al partir el pan y bendecirlo y darles, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan para qué se come el pan y para qué se toma el vino? Perdón. Esto me lleva, disculpe, esto me lleva al segundo punto. En medio de la confusión, ¿es necesario qué? Recordar. Esta la van a responder más rápido. Perdón. En medio de la desazón, cuando las cosas están mal, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Enséñeme. Recordar. Lo glorioso de la palabra es que la palabra es viva, es eficaz. La palabra siempre está vigente. No por nada el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las vas a escribir en los dinteles y en tu pared y en esto, y las vas a recordar y vas a meditar en ellas. ¿Sabe por qué? La palabra es bálsamo, la palabra es consuelo, la palabra es guía, la palabra es luz, la palabra es descanso, porque toda la palabra habla de Cristo. Toda la palabra. Fíjese que él mismo dice, y comenzando por Moisés y terminando por los profetas, le recordó lo que tendría que suceder. Les habló lo que había de suceder.
Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Ya vio? Ahora, mire lo maravilloso de esto. Porque el Señor vino para recordarles. ¿Sabe qué es lo lindo? Quiero que piensen esto, que mediten esto. Ellos habían decidido o habían tomado sus propias decisiones. ¿Cuál fue la decisión? Él me dijo que espere, pero yo me voy. Decisión, ¿verdad? Tomaron su decisión. Segunda cosa, ellos estaban alimentándose de noticias. Y generalmente las noticias son malas. Pero aun si fueran buenas, sean buenas o malas, usted y yo no nos alimentamos de noticias. ¿Qué dije yo? No, nuestro pan no son las noticias. Nuestro pan es la palabra de Dios. Entonces ellos necesitaban recordar la palabra, necesitaban ser alimentados con la palabra. ¿Sabe qué significa Emaús? Significa tibieza. ¿Sabe hacia dónde emprendieron camino? Hacia la tibieza. Toda vez que usted se aparta de la palabra y se va en pos de noticias, usted se está volviendo tibio. ¿Está aquí? Entonces suelte de una vez las redes y póngase en la palabra. Suelte de una vez las noticias y póngase en la palabra y usted va a ver que su corazón va a reposar. Usted va a ver que aunque digan, mataron a 300, usted va a decir, no, Dios está en control. El Señor está en control. El Señor está en control. Evo vuelve, el Señor está en control. Evo no vuelve, el Señor está en control. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Bueno, dicen, no ardía nuestro corazón y cuando nos abría las escrituras. Ahora, el recordar las escrituras, ¿sabe qué provocó en el corazón de ellos? Si el Señor hubiera sido otro, hubiera dicho, si yo hubiera sido el Señor, ¿sabe yo qué hacía? Púdranse, y me desaparecía. Pero váyanse, entíbiense, después los voy a vomitar de mi boca. Pero ¿saben qué? El Señor dijo, yo te amo con amor eterno. Con amor eterno. ¿Sabes qué es con amor eterno? Nunca se acaba. Nunca. Si vos sos un verdadero hijo de Dios, el Señor nunca te va a dejar. Nunca. Siempre con ese mayúscula te va a ayudar. Todo lo que suceda en tu vida ayudará para tu bien. Porque tú tienes un propósito en la vida. Has sido llamado según el propósito de Dios. ¿Qué cree que hicieron los angelitos? Mire lo que dice. Y levantándose en la misma hora. Oye, le han tirado una caminata larga. Han llegado al sitio y ahora media vuelta. ¿Sabe qué hizo el Señor? Los restauró, los volvió a donde tenían que estar. Dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora, qué maravilloso, ellos se estaban apartando, mire esto. Y Él se les presenta. Y ellos se vuelven. Y esa aparición del Señor en la vida de ellos no era por gusto. ¿Qué dije yo? No era por gusto. ¿Para qué era esa aparición? ¿Para qué les apareció el Señor a los que se estaban entibiando? ¿Para qué? Para lo mismo que se nos aparece a ti y a mí. Para que testifiquemos. ¿Para qué se les apareció? Miren, se han vuelto y están en el grupo allá. Oye, socio dice que resucitó. ¡Wow, viejo, no la creo! Resucitó. Y ellos han llegado y, oye, te cuento que ha resucitado el Señor. Venimos de estar con Él. Claro. Fíjate que dice, ha resucitado el Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Ya vio? ¿Qué hago cuando estoy en medio de la desazón? ¿Sabe lo que significa desazón, verdad? Cuando usted está sin esperanza, cuando usted está sin ganas, cuando todo se le ha caído así. Si estoy confundido, recuerdo la palabra. Si estoy en desazón, recuerdo la palabra. Tengo que recordar de qué se trata esto. Ahora mire, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó
Y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En medio de la desazón recordar, en medio del temor. ¿Qué hago cuando estoy en medio del temor? Recordar. Se trata simple y sencillamente de recordar. Pero claro, ¿qué voy a recordar lo que no he escuchado? ¿Qué voy a recordar lo que no he escudriñado? ¿Qué voy a recordar si tomo en poco la palabra de Dios? Estos probablemente se centraban en, ¡ay, qué milagrango que se mandó el Señor! Oh, yo pues, amigo personal del que hace los milagros, ando con el ungido. Pero no recordaban lo que Él les decía. Hay muchos creyentes que es así, hermano. Yo sé, ustedes son súper santos y creen, y cuando las cosas se ven feas, usted sabe que Dios está en control, ¿verdad? Pero hay cristianos, ¿puede creer que hay cristianos que se abaten en los días de confusión? Cuando hay, las cosas no están saliendo bien, ellos se desarman. Cuando no sucede lo que ellos esperaban, no saben qué hacer. Estaban atemorizados, estaban atónitos, estaban preocupados. Bueno, simple y sencillamente el Señor lo que hizo fue recordarles. Oye, es verdad que yo soy la verdad. Es verdad que yo soy el camino, es verdad. Todo lo que les dije es verdad. Estas cosas tenían que suceder, era necesario. Les convenía a ustedes que pase esto que pasó. Acuérdense, recuerden. Ahora lo lindo es que el Señor les recuerda, pero no solo, mire cómo comenzó. A las mujeres les recordó el ángel, o los ángeles le recordaron que Cristo iba a resucitar. Las mujeres fueron y hablaron, dijeron va a resucitar. A los de Emaús les recordó con la palabra que Él había de resucitar y que era necesario obedecer. Entonces los de Emaús se volvieron inmediatamente. A los discípulos se les presenta personalmente y les recuerda que Él era el cumplimiento de la palabra y que era necesario que ellos cuenten. ¿Se da cuenta cómo el Señor ha ido restaurando las cosas? A las mujeres recuerden, a los de Emaús recuerden y vuélvanse. A los discípulos recuerden y vayan y prediquen. Cuando usted se centra en las noticias, usted se paraliza. Las mujeres estaban atónitas. Estos otros estaban desviándose. Los discípulos estaban atemorizados, no sabían qué hacer. Bueno, el Señor viene y les recuerda lo que ellos debían hacer. Luego fíjense que dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. En medio de la aparente ausencia de Él, necesitamos escudriñar, alabar, orar. ¿Amén? ¿Está aquí? Recuerde, escudriñe, alabe a Dios, ore, gócese, viva la vida en abundancia que Dios le dio. Pero pastores, que está tan feo, no importa que esté feo, no importa. Usted siga gozándose porque usted sabe que su Dios es todopoderoso. Él está en control de todas las cosas. No cae una hoja de un árbol sin que Él lo sepa y sin que Él lo permita. El enemigo no puede tocarte si Él no lo permite. Una desgracia para ti no es desgracia, para ti es bendición, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Es necesario recordar, no te centres en el problema y dedícate a escudriñar, a alabar, a orar. ¿Y sabes a qué te va a guiar el practicar esas tres cosas? Te va a guiar a predicar. Y ahí vas a estar cumpliendo el propósito por el cual has sido llamado. Amén. Dice, y estaban siempre en el templo. ¿Sabe qué significa eso? Congregarse. Estar siempre en el templo es congregarse. ¿Sabe? En el congregarse uno crece. En el congregarse uno recuerda. En el congregarse uno se alienta unos a otros. Es necesario congregarse.
alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Se entendió, mis amados? 4 cositas. ¿Cómo hago para entender que Jesús siempre está? En primer lugar, cuando estoy confundido, recuerdo. Cuando estoy en desazón, cuando he quedado atónico, cuando las cosas no están como deberían estar, recordar. Cuando estoy lleno de temores y no sé lo que va a pasar y ahora, ¿qué debo hacer? Recordar, recordar. Mis palabras son espíritu y son vida. Y he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entre más palabra hay en tu corazón, más vida hay para ti y para otros. Entre más palabra hay en tu corazón, el Espíritu Santo se está revelando de una mayor manera y de verdad de tu interior corren ríos de agua viva. Entre más palabras hay en tu corazón, más podés pasar por alto la ofensa. Entre más palabras hay en tu corazón, más podés perdonar. Entre más palabras hay en tu corazón, más santidad habrá en tu corazón. Es importante recordar. Y el recordar va a hacer que tú escudriñes más, va a hacer que tú alabes, que tú ores, que tú te goces en el Señor y que tú prediques a otros. Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no van a estar ociosos y sin fruto. Por eso mismo, añadan a su fe virtud. Quiere decir, pónganle empeño a su fe. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo crece la fe? Pregunto. El que me diga eso se puede ir antes. Así es pues que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Dios está aquí. El Señor Jesucristo está aquí. Pero ¿saben quién más está aquí? El Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojitos. Y póngale el problema al Señor ahí. Se le fregó su celular. Dígale, Señor, se fregó mi celular. Pero yo sé que estás en control de todo. Las cosas no salieron como usted esperaba. Dígale, Señor, aunque las cosas no han salido como yo esperaba, yo sé que tú estás en control. Yo sé, Señor, que tú no fallas. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú confirmes esta verdad en el corazón de mis hermanos y en el mío. Y que permita, Señor, que de verdad seamos seguidores, que te buscan, que buscan al Dios de la palabra, que viven al Dios de la palabra, que aman al Dios de la palabra, que conocen al Dios de la palabra y que predican al Dios de la palabra. Señor, enséñanos a vivir vida en abundancia. Enséñanos a llenarnos de ti, a alimentarnos de ti. Y, Señor, a poderte compartir con otros. Mi Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.